El hombre es débil, por eso por ahí los levantamos, por ahí uno se enoja con uno mismo, porque vamos al libro de Romanos, ahí en el capítulo 7, verso 14, y me puse a leer porque digo, por ahí uno se levanta con esa fe, esa fuerza de conquistar, y por ahí termina en el Salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es tan cambiante, vio el hombre, y a causa de qué, y de que somos débiles. Bueno, es nuestra naturaleza. La vida te trae todos estos caminitos torcidos. Sí. Porque yo creo que si no pasamos por todas las experiencias no hay madurez en una persona. No, por supuesto, si no hay pruebas no hay, pero vio que a veces la persona es muy anímica, Sí. uno se enoja con uno mismo. Y cuando leo Romanos capítulo 7, verso 14, me doy cuenta que al apóstol Pablo también le pasaba lo mismo. No es el problema a veces de una persona, sino que está en todas las personas. Sí. Pablo nos habla en Romanos 7, verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Escuche bien a Pablo lo que está hablando. Vendido al pecado. Wow. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, hay una tendencia en nuestra vida, y no estoy hablando de momento, estoy hablando de toda nuestra vida. Hay una tendencia más fácil al pecado, a hacer lo malo, que hacer lo bueno. Cuando hablo de pecado, hablamos de muerte. Y usted lo puede leer. Verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que nuestros actos diariamente, actos que se rebelan contra la ley de Dios, es a causa del pecado. Y esto le va a servir a muchas personas para que puedan crecer espiritualmente. Veo que hay personas que se estancan espiritualmente y no crecen. Es porque hay una lucha en nuestro interior. Pablo lo está diciendo. Pablo lo está revelando por esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Está revelando que hay alguien en nuestro interior que nos impide hacer lo bueno. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el de hacerlo. O sea, Pablo sabía, y muchos de nosotros que estamos escuchando, sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos. Quiere decir que la sabiduría no alcanza para cambiar nuestro interior. Por más sabios que seamos, por más personas buenas que seamos, no vamos a poder cambiar el mal que hay en nosotros. Verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que hay un poder dentro de nosotros que nos lleva a hacer lo malo, a pecar, no a hacer el bien. Sabemos en nuestra mente cuál es el bien que tenemos que hacer, pero nuestros miembros están atados, esclavizados, encadenados al pecado. Por lo tanto, no podemos hacer el bien. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El problema en nuestras personas es que nos dejamos dominar por el pecado. Nuestra carne es pecaminosa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley fue para medir el estado de nuestra vida, el pecado. La ley es santa, no es maldita la ley. Es buenísima la ley, pero si no hubiera ley, no conocería mi pecado. Entonces la ley es el conocimiento del pecado. Verso 22 dice, porque según el hombre interior que me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. ¡Wow! Ahí nos vamos conociendo, porque si nosotros como seres humanos no nos conocemos cómo estamos formados y de dónde tenemos que comenzar a batallar y qué armas tenemos que usar,
no vamos a crecer, vamos a seguir sujetos al pecado que está en nuestros miembros. No se olviden que Cristo murió por el pecado de nosotros. O sea, lo que nos ata, lo que nos impide el crecimiento espiritual es el pecado. No es la iglesia, no es el pastor, no son los siervos, no son los líderes, no es la mala enseñanza, sino es el pecado que está en nuestros miembros. Pablo nos dice, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando pecamos, viene la muerte y se apodera de nuestros miembros. O sea, muerte significa separación. Nos separamos de la gracia de Dios, nos separamos de la misericordia de Dios, nos separamos de abrazar la cruz, nos separamos del amor, nos separamos de la luz. Y entonces no podemos hacer el bien. No podemos hacer el bien. Por más que lo conozcamos la Biblia de tapa a tapa, no vamos a poder hacer el bien si no tratamos con este tema, que es el tema del pecado. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, conocemos cuáles son los mandamientos de Dios, cómo funciona la ley del Espíritu de Dios. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y usted me dirá, ¿qué hago entonces si mi mente está en mi cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué hago con este cuerpo que lo único que quiere es pecar, lo único que quiere es discutir, lo único que quiere es hablar mal, lo único que quiere es crear discordia, airarse, adulterar, mentir, robar, hacer el mal? Porque está en nuestros miembros. Por eso murió Cristo, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, para darnos otra ley. Escuche bien lo que dice Romanos 8:1. Escuche bien. Porque tenemos una ley en nuestros miembros que nos lleva a la muerte, nos lleva a la separación de Dios, a hacer lo que no queremos hacer. Amén. Y usted preguntará, ¿cómo hago yo para salir adelante de la situación que está viviendo, de la situación que está pasando en su familia, en su trabajo, en su economía, en su interior? ¿Cómo hace usted para salir de la depresión, de la angustia, para enfrentar este tiempo que viene tan difícil? Porque si nosotros nos dejamos llevar por la ley del pecado que está en nuestros miembros, va a haber una separación total de la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Gloria a Dios. Por eso Jesús enseñó en su ministerio terrenal, enseñó y reveló a todos los hombres por su palabra el corazón y el deseo de Dios. Dice la Biblia que los planes que tiene Dios para nosotros son planes buenos, son planes de prosperidad, de sanidad. Pero ¿qué pasa? Hay algo que está impidiendo que nosotros accedamos a esos planes de Dios, a ese deseo de Dios. Y dice Romanos 1, Pablo sigue hablando, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aquel mismo que decía en el capítulo 7, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿No es cierto? Dice Pablo, encontró la forma de vencer esa ley del pecado. Jesús dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos formas de pensar, hay dos formas de andar, que es conforme a la carne o conforme al Espíritu. Sería bueno que usted y yo lo pudiéramos analizar en qué andamos, si conforme a la carne o conforme a los deseos del Espíritu Santo. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso tuvo que venir Cristo en carne, porque el problema del ser humano no radica en la mala economía, en la enfermedad, en la angustia, en la depresión, sino que eso es el producto del pecado.
todas esas consecuencias son el producto de vivir en la carne. Muchas personas van a la iglesia para ser bendecidos, sí, pero los tenemos que analizar en dónde estamos caminando. Si estamos caminando en la carne o estamos caminando en el Espíritu. Por eso murió Cristo, para que nosotros fuéramos más que vencedores. Jesús, antes de partir, dijo: me voy, pero no los dejaré solo, sino que enviaré un consolador, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, podemos ver en nuestra vida qué estamos alimentando más, pastor. Si alimentamos más la carne o alimentamos más el Espíritu. Por eso también la Biblia nos dice: no se dejen de congregar, porque ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Por eso dejó el cuerpo, la iglesia, para que nosotros seamos edificados espiritualmente. Porque nuestra vida, en nuestro día, ¿cuántas veces alimentamos el Espíritu? Quizás en la mañana un ratito cuando oramos o escuchamos palabra. Y hay muchas personas que se alimentan espiritualmente los domingos. Entonces, el Espíritu, la ley del Espíritu, el poder del Espíritu, está débil en nosotros. Ha sido mucho más alimentada la carne. Entonces, por eso no podemos salir de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de la enfermedad, de los problemas familiares, porque no hay una alimentación espiritual. Conocemos lo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo. El pecado nos encadenó. Para que la ley de justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo dice el verso 4. Porque los que son de la carne, escuche bien, piensan en las cosas de la carne. Cuando pensamos en las cosas de la carne, nos atamos, los alejamos, pecamos y no podemos vencer ese pecado que llevamos durante años. Ese pecado que nos ha costado y nos ha hecho tanto daño a nosotros y a nuestra familia. Verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Tenemos que ver, cuando vamos a hacer un acto, miremos la cruz. Ahí está quien venció al pecado. Cuando nos vamos a mandar algo, miremos a la cruz, miremos ahí a la cruz y veamos que hay un poder que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, para vencer el pecado que hay en nuestros miembros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es separación de Dios. Yo quiero en esta mañana que usted pueda identificar de lo que usted se está ocupando. Si nos ocupamos más de la carne o más del Espíritu. Si estamos alimentando más la carne o más el Espíritu. No depende de Dios, depende de nosotros mismos, del cambio de actitud, del cambio de decisión de cada momento en nuestra vida. Dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando usted se ocupa del Espíritu, aquello que estaba muerto comienza a tener vida. La fe que se había apagado comienza a avivarse. La esperanza que se había perdido comienza a tomar poder en cada uno de nosotros y comenzamos a creerle a Dios. Verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos hacer lo bueno por más que queramos, porque hay un poder en nuestro interior, un enemigo tan grande. Porque a veces, pobre diablo, no le echamos la culpa a todo al diablo. Y el que los lleva a pecar es la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El domingo queremos agradar a Dios, pero hemos tenido una vida dándole la voluntad a la carne. O sea, no podemos agradar a Dios. Porque toques bien, porque cantes bien, porque estudies mucho. Pero si hemos agradado a la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Mas vosotros, dice, vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, esto para aquellos que han recibido a Cristo, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow. Entonces, quería, ya que justo viene el momento de la palabra, y quería
poner mi opinión en lo que es estar en Cristo. Y si no estás en Cristo, si no estás en Cristo, dentro de la iglesia, trabajando dentro de la iglesia, estás expuesto a cumplir la ley. Estás expuesto a tener que cumplir la ley si no estás en Cristo. Por eso dice, si ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero si no estás en Cristo, sí o sí va a regir la ley sobre tu vida. Claro, la ley es lo que mide el pecado que hay en nosotros. O sea, yo codicio, pero si desconozco la ley no trabaja en mí. Pero al llegar la ley que dice no codiciarás, entonces ahí estás pecando. Lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, los que entendieron que Él vino a darnos el Espíritu Santo para poder vencer la carne. Amén. El Espíritu Santo no vino para que levantemos muertos, el Espíritu Santo no vino para que resucitemos a personas, hagamos caminar paralíticos, sino el Espíritu Santo viene para poner en confrontación en nuestro interior a la carne y al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, que es mucho mayor, mucho más poderosa que nuestra carne, gloria a Dios, es lo que va a vencer y vamos a poder estar en Cristo Jesús. El servicio en la iglesia es bueno, pero no creamos que de esa manera agradamos a Dios, sino hay una muerte a nuestra carne, a nuestro pecado. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos confronta y nos da el poder para decir voy a hablar mal de aquella persona porque aquella persona realmente es una persona que se merece esto, que se merece lo otro, y comenzamos a hablar a esa persona mal, ahí no está viviendo Dios en nosotros. Y después salgo a servir a la iglesia. No sirve, no hemos vencido al enemigo más grande, que es nuestra carne. ¿Qué guerra tenemos? ¿Qué guerra que tenemos con nuestra carne diaria? Hermana Tania, está un poquito alta la música. Qué difícil es vivir en el Espíritu. Para los que no han nacido de nuevo, a los que no han conocido a Cristo Jesús, a los que no se les ha revelado el Espíritu Santo, a aquellos corazones que todavía están rotos y no pueden recibir a Cristo, aquellos corazones que no pueden vencer la carne. Y vemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que están en esa lucha. Claro, el tema es que si reciben a Cristo, porque vamos a darle la solución al mensaje, si reciben a Cristo y están en Cristo y buscan de Cristo y se llenan de Cristo para formar ese cuerpo, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo pueda levantar a la iglesia. Porque ¿cuál es el trabajo y la labor de Cristo? Que se forme su cuerpo. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber iglesia para levantar. Y es lo que viene a buscar, un pueblo. Entonces, para llevarle la solución, o sea, la forma que la Biblia da la solución, entreguémosles una fórmula. Tenemos que tener, ¿cómo vencer? Tenemos que tener el Espíritu Santo. Bien. ¿Cómo hago para tener el Espíritu Santo? ¿Cómo hago para sentir el Espíritu Santo? Primer punto, Jesús dijo, arrepentidos y convertidos. Romanos nos habla que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Para que venga sobre vosotros el don del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos ser parte del cuerpo. ¿Qué nos une al cuerpo? El Espíritu Santo. ¿Qué nos hace más que vencedores? El Espíritu Santo. ¿Qué nos lleva a pelear con los deseos de la carne? El Espíritu Santo. Humanamente no vamos a poder. La solución para cada persona, para mí, también muy personalmente, es tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo. ¿A dónde la encuentro? Usted dirá, ¿a dónde la encuentro? ¿A dónde la venden? No, no la venden en ningún lado.
es cuando te arrepentís diariamente, cumplís con la palabra de Dios, de perdonar, porque el arrepentimiento es perdonar a nuestros enemigos. El arrepentimiento es un cambio de actitud, es un giro total de nuestra vida, es una nueva creación. Entonces, si no hay esa nueva creación, estamos viviendo una religión. Cuando Dios nos manda a tener una relación, la iglesia no es una organización, es un organismo que produce vida. ¿Dónde va a estar la vida? En la iglesia. No por eso te estoy mandando para que te congregues y que, sí, la Biblia nos manda a congregarnos, pero para que vos seas construido en la palabra y el Espíritu Santo tenga más armas en tu vida para vencer el pecado. Amén. Porque si no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene armas para poder vencer, porque Él está en nuestra mente, en nuestro intelecto. Queremos ser ricos cuando nuestro corazón es pobre. Queremos ser bondadosos de labios para afuera cuando nuestro corazón es mezquino. El alma está en el medio. Lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos. Depende de lo que alimentemos, es lo que va a actuar en nosotros. Alimentamos el espíritu, vamos a hacer el bien que queremos. No alimentamos el espíritu, alimentamos el alma. La carne. Alimentamos la carne, los deseos de la carne. Vamos a separarnos de Dios. La solución está en que cada día podamos pedirle perdón a Dios, arrepentirlo, para que haya más influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y así poder declararnos más que vencedores. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. A pesar de sus defectos, él creía que el poder del Espíritu Santo lo hacía más que vencedor. Amén. Pero como hay una moda ahora donde creemos que el Espíritu Santo está en medio de las emociones y los sentimientos, pero ahí no mora el Espíritu Santo. Mora en nuestra mente, en nuestro intelecto, a través del conocimiento, dándonos armas para poder vencer los deseos de la carne y que nuestro corazón pueda ser rico en misericordia y en amor. Es ahí donde vemos el cambio, el nacimiento de una persona, aquel que puede perdonar, aquel que puede demostrar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al caminar en la tierra. Y cuando vemos los frutos del Espíritu sobre la persona, entonces entendemos que el Espíritu Santo ha llegado a su vida. ¿Cómo? Amor, Paz. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Tenemos que trabajar sobre eso, pastor. Si queremos que nuestra vida sea productiva y vaya en crecimiento, tenemos que trabajar en eso, dedicarnos a eso, hacer una lista de las cosas que impiden que crezcamos espiritualmente y pedirle la ayuda al Espíritu Santo todos los días, y que en esa lista podamos tachar, ir tachando y decir, esto lo superé. Vamos a escribir una pared, ¿no? Claro, sí, bueno, está bien. Pero cuando el Espíritu Santo está y nosotros le damos lugar a Él, porque Él es un Señor, Él no toma posesión de nada, Él no es atrevido. El Espíritu Santo es una persona muy humilde, llena de amor, sensible. Si le damos el lugar, Él lo va a tomar. La decisión es nuestra. Somos vulnerables al pecado, porque el pecado está en nuestros miembros. Pero hay una ley que Jesús la dejó, que es la ley del Espíritu. El poder del Espíritu, mucho más grande que el pecado. Pero no se consigue con una ofrenda, no se consigue con un pacto, se consigue cuando nos arrepentimos de corazón. Ahí está, cuando Él viene a nosotros y podemos experimentar a Dios. El hombre más rico es aquel que tiene a Dios en su corazón.